¿Están viendo allí mi pantalla? Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. ¿Ahí me están viendo a pantalla completa? Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso de la unidad 6 y unidad 7, siempre preparándonos para el parcial. Y como les decía, vamos a sobre todo centrarnos en estos primeros 3 ejercicios de la práctica que nos propuso Lucía. El primero de los ejercicios es este, nos dan 2 ecuaciones diferenciales, nos piden primero que la clasifiquemos, luego que hallemos las soluciones de las mismas, y finalmente que en ese cuadriculado que hay ahí, dibujemos alguna de las soluciones, en este caso de la segunda ecuación. Bueno, la primera ecuación que tenemos es esta. ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de ecuación es? Sería lineal. Perfecto, es una lineal. Ahí tenemos la fórmula genérica de la lineal, ese es el modo como lo justificamos, porque nos pide justificar la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Vamos a clasificar la segunda. ¿Qué les parece? ¿En esta? ¿Alguien la puede identificar? Es una de Clairaut. Muy bien. Nos damos cuenta porque en principio aparece la i' al cuadrado, ¿no es cierto? Y siempre que tenemos la primera derivada de i como argumento de una función, empezamos a sospechar que puede ser Clairaut. De todas maneras, verificamos, la escribimos en la fórmula típica, y vemos que es x por i' menos i menos i' al cuadrado sobre 4, que ese menos i' al cuadrado sobre 4 sería nuestra más f de i'. Es decir, esta es la única ecuación diferencial que hemos visto que tiene la i' o la primera derivada como argumento de una función. Entonces, perfecto, es una Clairaut. Profe, Sí, yo quiero hacer una pregunta ahí. El sí, término de x por y', siempre sí. tiene, para ser Clairaut, siempre tiene que tener un 1 delante como factor, no puede tener un 4, por ejemplo. No, en ese caso tendríamos que dividir todo por 4 y ver que el menos i también tenga un 4 adelante, porque la fórmula sí o sí es esta. Fíjense que es x por y' menos i, o sea, los signos de x por y' e i están invertidos. Sí. Y el signo de la función de y', que en este caso es y' al cuadrado sobre 4, ese sí puede ser negativo o positivo. Exacto, porque ese menos yo lo incorporo a la forma de la función. Ok. Muy bien. El punto B nos pide que hallemos la solución. Por supuesto, al ser una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, vamos a tener infinitas soluciones, es decir, vamos a poder hablar de una solución general
ahí va a haber involucrada una constante que puede tener infinitos valores, puede adoptar infinitos valores. Es decir, nosotros obtenemos siempre una familia de soluciones que son infinitas. Si nosotros luego le damos un valor a esa constante, podremos obtener una solución particular. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de determinar la solución general. ¿Se acuerdan qué métodos podríamos usar acá? Sí, se puso Lagrange igualando a cero, o sea, el segundo término igualándolo a cero. Bien, podemos usar el método de Lagrange Y o factor método... integrante también. Muy bien, método del factor integrante también. Como dijo nuestro compañero, bueno, Lagrange tenemos que dar dos pasos. El primer paso es igualar a cero, es decir, tomar la ecuación diferencial homogénea asociada a esa lineal, que siempre es variables separables, es decir, podemos resolverla separando las variables. Ahí podemos escribir y' como derivada de y respecto de x, igual a 2i, y ahora separamos las variables, es decir, dejamos todas las y de un lado y todas las x del otro. Nos queda diferencial de y sobre y igual a 2 por el diferencial de x. Bueno, ahí tenemos todo listo para integrar. La integral de 1 sobre i es el logaritmo neperiano de i, y la integral de 2 diferencial de x es 2x más una constante, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo una integración indefinida. Al no tener extremo de integración, siempre sumamos esa constante. Ahora bien, yo ahora tendría que despejar la y, ¿no? La y, que es la solución que yo ando buscando. En este caso, ¿cómo podría expresar ahí? E elevado a la 2 Dejar logaritmo. Muy bien, sería, como dijo acá Romina, y compañero también salieron los dos al mismo tiempo, y sería e a las 2x más una constante C1. Fíjense que por lo que nosotros sabemos, producto de potencia de igual base, se suman los exponentes. Es decir, yo podría expresar esa y como e a las 2x por una e elevado a la C1. Que a esa e elevado a la C1 sigue siendo una constante, por lo tanto la llamo C. ¿Y qué hemos obtenido aquí? La solución general de la homogénea asociada a la lineal. ¿Alguna duda? No, ninguna. No, hasta acá todo claro. Perfecto. Bueno, este es el primer paso de Lagrange. ¿En qué consiste el segundo paso? Se reemplaza C por B y Muy después bien. se deriva para buscar el valor de B. Perfecto. El método de Lagrange consiste entonces, como segundo paso, en proponer una solución ya de la completa, es decir, de la no homogénea, con esa forma, ¿no? Tiene la forma de la general de la homogénea, nada más que hemos reemplazado la constante C por una función de x que por costumbre la llamamos b corta, ¿no? Entonces tenemos que esa función que hemos propuesto debe cumplir que y' menos 2i sea igual al valor de la no homogénea, ¿no? Por lo tanto, debemos derivar esa función que hemos propuesto. ¿Por qué? Porque la necesitamos a esa y' para reemplazarla en la ecuación original. Entonces tenemos que y', recordando siempre que b es una función de x, por lo tanto, cuando derivamos, tenemos que aplicar derivada del producto.
Y' va a ser la derivada del primero, que es B', por el segundo sin derivar, que es E a la 2x, más la primera sin derivar, que es B, por la derivada de la segunda, que es la derivada de la exponencial. Fíjense que ahí la derivada de E a la x es E a la x, ¿no? Pero acá tenemos E a la 2x, es decir, debemos aplicar regla de la cadena, o sea, derivar E a la 2x quedaría multiplicado por un 2, que es justamente la derivada de ese exponente. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces ahora ya tenemos I' y ya sabemos que es B por E a la 2x, así que reemplazamos en nuestra ecuación. Y si hemos hecho las cosas bien, fíjese que pusimos I' menos 2 por I, y eso tiene que ser igual a 4 por E a la 3x. Si hemos hecho las cosas bien, se nos simplifican el segundo y el tercer término del primer miembro. Y nos queda una ecuación a variables separables que nos va a permitir obtener el valor de esa b corta, que hasta ahora era una función incógnita. Entonces fíjense que b' por e a la 2x nos queda igual a 4 por e a la 3x. Ese e a la 2x del primer miembro lo pasamos dividiendo, y ahora recordamos que ahí tenemos una división de potencias de igual base. ¿Qué se hace con los exponentes? Se restan. Muy bien, se restan, exacto. Me queda b' igual a 4 por e a la 3x menos 2x, ¿no es cierto? Ese exponente 3x menos 2x, sacando factor común la x, me queda 3 menos 2 es 1, o sea, me queda que b' es 4 por e a la 1 por x, o lo que es lo mismo, 4 por e a la x. Bueno, esa es una ecuación diferencial a variables separables, así que vamos a expresar b como derivada de b respecto de x, justamente para poder separar las variables. Y nos queda que el diferencial de b es 4 por e a la x por el diferencial de x. Ahí nos queda todo listo para derivar, para integrar. Entonces la integral del diferencial de b es b, y la integral de 4 por e a la x es 4 por e a la x más la constante. Entonces, la solución general de la lineal, o la solución general de la no homogénea, nosotros habíamos propuesto que era la b corta por e a la 2x, ¿no es cierto? Y ahora b corta ya sabemos que es 4 por e a la x más c. Si ustedes quieren, lo dejamos ahí, pero podemos aplicar propiedad distributiva, y me queda que la solución de esta lineal es 4 por e a la 3x más c por e a la 2x. Como se trata de una solución general, es una familia de soluciones, es decir, son infinitas soluciones. Por lo tanto, me tiene que sí o sí aparecer esa constante. Bueno, ¿hasta acá todo bien? Sí. Sí, profe. Muy bien, ¿cómo podríamos verificar? Por supuesto, en el examen por ahí uno no tiene tiempo, pero acá lo tenemos, entonces vamos a tratar de verificar que eso esté bien, ¿no? Podemos hacerlo con GeoGebra, con el comando resuelve-edo. Fíjense que ahí en el comando yo tengo que poner I'. En nuestro caso, I' sería 4 por la exponencial e elevado a la 3x más 2 por i, o sea, el menos 2 por i lo pasé sumando. Bueno, yo tengo la versión 5 del GeoGebra, por eso quizás es un poco más dura la notación. Quizás ustedes tienen una interfaz más amigable. Bueno, pero la cuestión es que si yo al resuelve-edo le pongo la expresión de I' ahí, voy a obtener
la solución en vista algebraica. Por supuesto, como son infinitas soluciones, lo que hace GeoGebra es poner un deslizador. Por defecto me aparece una constante C igual a 1. Fíjense que si comparamos las soluciones son iguales. Bueno, están invertidos los términos, pero es 4 por e a la 3x más la constante por e a la 2x. GeoGebra también les da la curva para c igual a 1 con la posibilidad de variar, ¿no es cierto?, el deslizador o el valor de la constante para ver qué va pasando con esta solución. ¿De acuerdo? Sí, sí, perfecto. Es simplemente, como tenemos un poquito más de tiempo acá, lo hacemos para verificar que hemos hecho bien las cosas, ¿no? Otra forma de verificar es a la solución que obtuve, bueno, ver si verifica la ecuación de partida, ¿no? Bueno, acá yo elegí hacerlo con la herramienta gráfica esta de GeoGebra. Bueno, la segunda de nuestras ecuaciones diferenciales ya habíamos determinado que era una Clairaut. ¿Cómo se resuelve la Clairaut? ¿Qué sustitución proponemos? No es y' igual a P. Muy bien. Esa es la sustitución que debemos plantear. Y' igual a P. O sea, la y' que tenemos en nuestra ecuación de partida, nuestra Clairaut, la transformamos en esa, o la sustituimos por esa P, que hasta ahora es una incógnita, ¿no? Fíjense que si la reemplazamos en la Clairaut, nos queda que y va a ser igual a x por p menos p cuadrado sobre 4. Bueno, esa ecuación vamos a llamarla 1, porque después vamos a hacer referencia a ella. Bueno, nos podemos preguntar, bueno, pero ¿cómo hago para determinar P y seguir avanzando con el método de resolución? ¿Se acuerdan cuál es el segundo paso que tendríamos que dar? Sí, se deriva. Muy bien, derivar esta expresión 1. Derivando esta expresión 1, vamos a poder continuar con la determinación de P. Fíjense que derivamos. Nosotros teníamos, bueno, nos queda que es 1 por P más, tenemos que hacer derivada del producto, ¿no? Esperen que... hay en la banda del Moodle me tapa el primer renglón siempre. Bueno, derivamos. Entonces, y' va a ser igual a P más X por P' menos, y acá fíjense que es 2 por P por P'. ¿Por qué? Porque recuerdan que P, tenemos P al cuadrado, tenemos que hacer regla de la cadena. ¿Por qué? Porque P no es la variable independiente, es una función. Entonces me queda 2 por P sobre ese 4 que es la constante. Podemos simplificar el 2 con el 4. ¿Bien con esta derivación? Sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es
o ya directamente cancelar las P, o pasar la P del segundo miembro al primero, y sacar factor común la P' en el segundo miembro. Entonces me queda P menos P' en el primer miembro, que eso es un 0, y sacando factor común P' me queda X menos P sobre 2. Bueno, reordenando, fíjense que para que esta ecuación P' por el paréntesis X menos P sobre 2 sea igual a 0, dos posibilidades: o que P' sea 0, y a eso lo llamamos ecuación 2, o que la X sea, o que el paréntesis sea 0, es decir, que X sea igual a P sobre 2. A esa ecuación la llamamos 3. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien, entonces P' igual a 0, que es nuestra ecuación 2, esa nos va a permitir determinar la solución general de la Clairaut. Mientras que la X igual a P sobre 2, que la llamamos ecuación 3, junto con la ecuación 1, nos va a permitir hallar la solución singular de la Clairaut. La Clairaut es la única ecuación diferencial de las que vimos que, además de tener una solución general y una solución particular, o infinitas soluciones particulares, tiene otro tipo de solución también que no es particular, por lo tanto se llama solución singular. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan qué relación habría entre la solución general y la solución singular gráficamente? La singular no es la función que es envolvente, la que se forma de la... Sí, sí, muy bien. Es decir, gráficamente la solución general de una Clairaut siempre es un haz de rectas, es decir, son infinitas rectas. Pero esas rectas se van acomodando de un modo que, cuando uno dibuja muchas de esas soluciones particulares para distintos valores de la constante C, uno va viendo que se va insinuando otra curva, que resulta ser tangente a cada solución particular. Por lo tanto, también es solución, porque cada punto de la singular es un punto de una solución particular. Entonces esa también es solución y se le llama a esa curva envolvente la representación gráfica de la solución singular. Entonces vamos con nuestra primera ecuación, que la llamamos la 2. Si P' es igual a 0, quiere decir que P es una constante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la derivada de una constante es 0. Entonces, nuestra primera conclusión es que P es una constante en el caso de la Clairaut, y eso, reemplazado en la ecuación 1, nos da la solución general de la Clairaut. Fíjense que es C por X menos C cuadrado sobre 4, siendo C una constante. Por lo tanto, esta solución tiene la forma de una recta, que por ahí decíamos M por X más H, ¿no? Donde H era la ordenada al origen y M era la pendiente. Entonces, al depender tanto la pendiente como la ordenada al origen de la constante, esto va a tener la propiedad de que esa familia de rectas van a ir insinuando una curva envolvente, es decir, se van a ir disponiendo en el plano, insinuando una determinada curva que la tiene por tangente a toda esa familia de rectas. Entonces, muy bien, ya obtuvimos la solución general.
Fíjense que la ecuación 1 y la ecuación 3, que era la ecuación 3 era x igual a p sobre 2, eso me determina que un par de ecuaciones paramétricas, donde el parámetro es justamente esa p. Esas paramétricas dan la solución singular, y gráficamente es una curva envolvente de rectas, que son las que saco dándole valores a C en la solución general. ¿Qué podemos hacer acá para ver qué forma tiene la solución singular? Y por ejemplo, despejamos P de la ecuación 3 y la reemplazamos en la 1. Eso es lo que vamos a hacer. Fíjense entonces que me queda que la I singular va a ser 2 por x al cuadrado menos 4 por x al cuadrado sobre 4. Simplemente lo que hicimos fue reemplazar en la ecuación 1 la p por 2x, ¿no? Puedo simplificar esos 4 y me queda que la I singular es x al cuadrado. Es decir, es una parábola centrada con eje de simetría I, con vértice en 0, 0. ¿Todo bien hasta acá? Sí. Bueno, entonces siempre la Clairaut tiene este método de resolución. Fíjense que si tomamos la solución general y le damos valores a C, fíjense que una de las soluciones particulares para C igual a 0 es I igual a 0. ¿Por qué le doy algunos valores a C? Porque en la parte C de este ejercicio nos pide que grafiquemos las soluciones, ¿no? En ese cuadriculado que nos dieron. Entonces ahí ya tendríamos una solución particular, I igual a 0. Damos otros valores, por ejemplo, C igual a 1. Eso me da una particular que es x menos un cuarto. Si C es igual a menos 1, también tengo una particular que es menos x menos un cuarto. Si C es igual a 2, tengo una particular que es 2x menos 1. Si C es igual a menos 2, la particular es menos 2x menos 1. Bueno, como ven son todas rectas, ¿no? Bueno, en el punto C nos pide que en ese cuadriculado que nos dieron, grafiquemos las soluciones. Deberíamos graficar alguna particular y después la general, por supuesto, son infinitas. Entonces lo que hacemos es, le damos a C algunos valores, como hicimos recién, y graficamos también la solución singular, y vemos que, bueno, más o menos la solución singular me vaya quedando como la envolvente de las rectas de la solución, de las rectas que yo obtuve dándole otros valores a C, ¿no? Entonces fíjense, la singular sería esa parábola. Para C igual a 1 yo podría dibujar esa recta. Fíjense que la pendiente es 1 y la ordenada al origen es menos un cuarto. Podría también graficar para C igual a menos 1, pendiente negativa menos 1, es decir, una inclinación en 45 grados, o menos 45 grados, y ordenada al origen menos un cuarto. Podríamos graficar también 2 por x menos 1, que es una recta de pendiente 2, es decir,
Cuando avanzo hacia la derecha 1 unidad, la curva sube 2 unidades. Y la ordenada al origen es -1. También podríamos graficar para c igual a -2. Si las graficamos todas juntas, por supuesto cada una de estas rectas que graficamos son soluciones particulares, ¿no? Pero al graficar varias, vamos viendo que se va insinuando una curva que justamente es la solución singular. Con que nosotros en un ejercicio así grafiquemos alguna de estas soluciones particulares, la singular, ya quedaría, digamos, como concretado el ejercicio. Porque el haz de recta de la solución general se materializa en un conjunto de soluciones particulares. Cada recta es una solución particular. Las que van insinuando una curva envolvente que es la solución singular. Entonces, más o menos, podemos de este modo cumplimentar nuestro ejercicio. Como tenemos la posibilidad del graficador, cuando tenemos tiempo, bueno, ahí fíjense que sale clarito graficando muchísimas de estas rectas, que la envolvente es justamente la parábola y igual a x al cuadrado. ¿Alguna duda con este ejercicio hasta aquí? No, ninguna. ¿Se entendió bien? Bueno, perfecto. Vamos. Bueno, como ustedes observan, para resolver los ejercicios de las EDO de primer orden, sí o sí tenemos que primero saber identificarlas, y segundo, una vez identificada, saber aplicar la receta o el método de resolución. Bueno, como segundo ejercicio se nos pide resolver estas ecuaciones que son de segundo orden a coeficientes constantes no homogéneas. Bueno, ¿recuerdan cómo debíamos proceder para hallar la solución general de una ecuación de este tipo? ¿El primer paso cuál era? Primero se plantea la homogénea, ¿no? Muy bien, primero vamos a tratar de hallar la solución general de la homogénea, y a esa solución sumarle la particular de la no homogénea. Es decir, la solución general de la no homogénea va a ser la suma de la solución general de la homogénea más una solución particular de la no homogénea. Por eso, muy bien acá nuestro compañero se acordó de que teníamos que primero plantear la homogénea justamente para hallar la solución general. Entonces acá también, para resolver bien este ejercicio, primero saber que esta solución tiene dos partes, y vamos a tener que saber hallar la solución general de una homogénea de segundo orden, y después también saber hallar la solución particular de la no homogénea. En este caso, nosotros tenemos una tabla famosa en el cuadernillo, la página 172 creo que es, que allí nos dice que cuando la solución, la b de x de la no homogénea tiene algunas formas especiales, ese cuadrito nos enseña a
proponer una solución particular para la no homogénea. Teníamos tres casos: caso polinomio, en este caso tenemos un caso de polinomio, después teníamos el caso exponencial por polinomio, después teníamos el caso combinación de senos y cosenos, y por último podríamos tener una combinación de estos tipos clásicos de soluciones. Cuando las soluciones tienen este tipo de forma, nosotros vamos a usar, para hallar la solución particular de la no homogénea, un método que, ¿se acuerdan cómo se llama? Método de los coeficientes constantes. Método de los coeficientes indeterminados. Indeterminado. Sí, muy bien. Entonces vamos, como primer paso, a resolver nuestra ecuación homogénea, es decir, vamos a tratar de hallar la solución general de la homogénea. Breve repaso. ¿Se acuerdan que en la homogénea, bueno, teníamos dos coeficientes constantes, armábamos una ecuación característica? Esa ecuación característica simplemente eran en una variable, la llamábamos R, porque eran las raíces, porque son las raíces de una cuadrática, ¿no? Entonces, fíjense que el orden de derivación se me convierte en exponente de esta variable R, ¿no? Entonces, bueno, aplicando la resolvente, de acuerdo a cómo resulten esas soluciones, R1 y R2, la solución general de la EDO se armará de la siguiente manera. Si son reales y distintas, adopta esa forma. ¿Qué es? Es una combinación lineal de soluciones linealmente independientes. Cuando los coeficientes son reales y distintos, esta e a la R1 por X y e a la R2 por X son linealmente independientes. Por lo tanto, yo debo recordar, en base a cómo son mis raíces de la ecuación característica, cómo armar la solución general del homogéneo. Si R1 y R2 son reales e iguales, ya no puedo proponer la primera forma. ¿Por qué? Porque yo tendría e a la R por X y otra e a la R por X. Esas dos soluciones no son linealmente independientes. Lo que se hace es multiplicar a una de esas soluciones por la X, para que ahora este par de soluciones sean realmente linealmente independientes. Entonces, si R1 y R2 son reales, me aparece multiplicando una X, ¿no? La puedo expresar C1 por E a la R por X, más C2 por X por E a la R por X, o sacar factor común, como pusimos acá, E a la R por X. Esa sería nuestra segunda forma. Y si nuestras raíces son complejas conjugadas, la solución general de la homogénea se forma de ese modo, donde la parte real de esas soluciones complejas conjugadas pasa a formar parte del exponente, de e a la alfa por x, me queda, ¿no? Y después, dentro del paréntesis, el coseno y el seno tienen la x multiplicada por la beta, que la beta sería la parte imaginaria, ¿no? Ese coeficiente beta que está multiplicado por la unidad imaginaria. Bueno, como ustedes saben por álgebra, una ecuación de segundo grado va a tener siempre dos soluciones, que pueden estar en el campo real o en el campo complejo. Por eso hay tres posibilidades, ¿no? Gráficamente, el caso de raíces reales distintas es cuando la parábola corta el eje X en dos lugares. El caso de raíces reales iguales es cuando la parábola, justo el vértice de la parábola, es tangente al eje X. Y la parte de raíces complejas conjugadas sería el caso en que la parábola no corta el eje X, ¿no? Entonces uno dice, si no corta el eje X, ¿dónde están las raíces? Bueno, no hay raíces reales, pero sí hay raíces complejas conjugadas.
Muy bien, entonces sí o sí ustedes tienen que plantear la ecuación característica y tienen que, en base a las raíces que obtienen, aplicando la resolvente, a saber armar estos tres tipos de soluciones genéricas. ¿De acuerdo? Sí. Sí, sí. Bueno, vamos a hallar la solución general de la homogénea. Tenemos y segunda menos 2y' igual a 0. Nuestra ecuación característica entonces era r cuadrado menos 2r igual a 0. Bueno, acá podríamos aplicar la resolvente, pero directamente sacando factor común la r, fíjense que ya nos queda servido cuáles son esas dos raíces. Saco factor común r y me queda que r por el paréntesis r menos 2 es igual a 0. O sea, dos posibilidades, que r sea 0 o que r sea 2. Por lo tanto, ahí tenemos nuestras raíces, r1 igual a 0 y r2 igual a 2. Son raíces reales y distintas, por lo tanto, nuestra solución general de la homogénea va a ser esa. Y en nuestro caso particular, R1 es 0, R2 es 2, E a la 0 por X es E a la 0, E a la 0 es 1, por lo tanto, mi solución general de la homogénea es C1 más C2 por E a la 2 por X. Bueno, es importante recordar que, así como en las ecuaciones de primer orden aparecía una sola constante, en las ecuaciones de segundo orden van a aparecer dos constantes. ¿De acuerdo con la determinación de la solución general de la homogénea? Sí, sí, no hay problema. Bueno, si alguien no entiende, prenda el micrófono y lo vemos. ¿Sí? Bueno, la solución ahora particular de la no homogénea. Fíjense que en nuestro caso es un polinomio. Es un polinomio de segundo grado. Coincide con una de las propuestas para aplicar método de los coeficientes indeterminados. Así que otra de las cosas que debemos recordar es cómo armar esta propuesta de solución de la no homogénea. Fíjense que el caso que b de x, que es esa que tenemos ahí señalada con la llave, que en el caso que b de x sea un polinomio de grado n, en este caso es de grado 2, tendríamos que ver cómo eran las soluciones de la ecuación característica. Si había alguna raíz igual a 0, o si las dos eran igual a 0. ¿No? Si la ecuación característica tiene una raíz igual a 0, o dos raíces igual a 0, nosotros teníamos que proponer un polinomio del mismo grado del que aparece ahí en b de x, multiplicado por x a la h. Este multiplicar por x a la h tenía que ver con el hallar soluciones LI, es decir, que no se me combinen luego con la solución general de la homogénea. Es decir, esta tabla a nosotros nos da una receta, y bueno, y lamentablemente más o menos me tengo que acordar, porque si no, no voy a poder armar bien la propuesta de solución de la no homogénea. Bueno, yo puse el caso que había raíces iguales a 0, ¿por qué? Pues nosotros tenemos una raíz igual a 0. Tenemos una igual a 0 y la otra igual a 2, por lo tanto h va a valer 1 en este caso.
Si las dos fueran iguales a 0, h valdría 2. Es decir, yo tendría que multiplicar el polinomio de igual grado por x al cuadrado. Acá multiplicaría por x. Una cosa importante es que yo tengo que proponer un polinomio completo. Fíjense que mi b de x allá arriba no es completo. Bueno, no importa. Lo que a mí me importa es que el grado sea 2 y que el polinomio que yo proponga sea un polinomio completo. Es decir, que tenga todos los términos de x. X al cuadrado, x y x a la 0, que es el término independiente, ¿no? Bueno, en este caso ese polinomio de segundo grado, conforme a nuestra tablita, lo tengo que multiplicar por x a la 1, o por x. Entonces me queda a por x al cubo, más b por x al cuadrado, más d por x. Entonces proponemos como solución particular de la no homogénea a por x al cubo, más b por x al cuadrado, más d por x. Fíjense que acá todavía no conozco cuánto vale A, cuánto vale B, ni cuánto vale D. Es decir, tengo 3 coeficientes indeterminados. Tengo 3 coeficientes para determinar, por eso el método que voy a usar se llama de los coeficientes indeterminados. Porque a través de esta propuesta que nosotros hacemos... sí, levantaste la mano, Romina. Sí, porque yo me confundí cuando lo hice y puse en vez de 2i', puse 2i. Entonces las raíces me quedaban distintas. En el caso que las r eran distintas, ¿el polinomio tenía que ser 0, de grado 0, el que teníamos que formar? ¿Cómo? Repetime. Yo me confundí, no puse 2i', yo puse 2i al resolverlo. Me Entonces, quedó que la R1 y R2 es más o menos raíz de 2. listo, listo. Cuando Entonces, el caso era de formar el polinomio, era. ¿Qué grado tenía que ser? Claro. Sí, ahí tengan cuidado, porque eso que le pasó a Romina suele pasar bastante seguido. Ahí es i segunda menos 2i'. O sea, i segunda es r al cuadrado, y i' es r a la 1. No es r a la 0. Claro, yo lo tipié mal, lo escribí mal en la hoja, entonces al resolverlo después me dio todo mal, porque me sigue dando mal. Pero la cuestión cuando yo tengo que formar el polinomio, ¿tiene que ser de grado 0 o del mismo grado que b de x? Acá es, fíjate que acá el grado del polinomio lo da b de x. O sea que en nuestro caso es 2 por x al cuadrado más x. Claro. Y en el caso que como yo hice... No, en el caso como vos hiciste, también es un polinomio de grado 2. Lo que pasa es que como vos no obtuviste ninguna raíz igual a 0, no ibas a multiplicar por esa x que yo multipliqué ahí. Eso quería saber. Esa x no sé. Yo para saber si lo hice bien o está mal. Claro, entonces lo que determina el grado del polinomio es b de x, pero lo que determina si multiplico por x o por x al cuadrado o no multiplico por x son las raíces de la ecuación característica. Si no tengo raíces iguales a 0, quedaría un polinomio de segundo grado, nada más. Si tengo una raíz igual a 0, a ese polinomio de segundo grado lo multiplico por x, como en nuestro caso. Y si tengo dos raíces iguales a 0, multiplicaría por x al cuadrado. Pero ojo, que el orden del polinomio lo fija mi b de x. Si yo ahí tuviese 2 por x al cubo más x, yo ahí tendría que armarme un polinomio de grado 3. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces, planteamos polinomio completo de segundo
de segundo grado, y a ese polinomio completo lo multiplico por x a la 1 por tener una raíz igual a 0. Siempre todas estas maniobras se tienen que ver con que no se me combine, digamos, la C1 de la y de la homogénea. Recuerdan que en la homogénea general nosotros teníamos una C1 que me quedaba solita, para que no se me combine con esa D que yo propuse ahí. Es decir, todas estas maniobras tienden a que cuando uno pone la solución general de la homogénea y le suma la particular de la no homogénea, ahí no haya ningún intercambio o ninguna fusión de términos. ¿Se entiende? Si yo no hubiera puesto esa multiplicación por x, la d me quedaba como un término independiente. Y ese d se me iba a combinar con la C1 de la ecuación general de la homogénea, la solución general de la homogénea. ¿Por qué? Porque al tener una raíz de la característica 0, a mí me quedaba C1 por e a la 0, que es C1, es una constante. ¿Se entiende? Sí, se entendió, perfecto. Muy bien, entonces respetar esta tablita tiene esa intención, que yo obtenga soluciones linealmente independientes. Bueno, entonces si yo multiplico por la x el polinomio de segundo grado, me queda uno de tercer grado, que es a por x al cubo más b por x al cuadrado más d por x. Desapareció el término independiente justamente porque, o el término independiente me quedó en 0 ahora, está bien. Entonces tengo 3 coeficientes para determinar. ¿Cómo se le ocurre que podríamos determinar estos coeficientes? Se hace la primera y segunda derivada. Muy bien, tendríamos que pedir que esta solución que nosotros proponemos sea realmente solución de la no homogénea, ¿no es cierto? Entonces vamos a derivar una vez esa solución y que propusimos, vamos a derivar una segunda vez, porque necesitamos tener tanto y segunda como y prima. A veces y prima no aparece, pero yo para llegar a y segunda tengo que pasar por y prima sí o sí. Entonces y prima, fíjense que me quedaría 3a por x al cuadrado más 2b por x más d. Y ahí segunda, 6a por x más 2 por b. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazamos, en este caso y segunda, y prima, en la no homogénea, y van a aparecer entonces ecuaciones que nos permitirán determinar los coeficientes a, b y d. Es una sugerencia, conviene a veces encolumnar para armar las ecuaciones del siguiente modo. Yo podría hacerlo todo a lo largo, ¿no? Pero a veces queda muy largo, queda como una cosa muy larga, entonces uno lo puede hacer por columnas. Bien, voy a armar primero, voy a poner y segunda. Está todo medio separado porque voy a encolumnar los términos en x, los términos independientes, y los términos en x cuadrado si los hay, que los hay. Entonces fíjense que puse y segunda, ahora multiplico a y prima por menos 2. ¿Por qué? Porque ya voy armando mi ecuación no homogénea, ¿no? Yo tengo y segunda menos 2 y prima, entonces y prima ya lo multiplico por menos 2, entonces me queda menos 6a por x al cuadrado, que lo pongo en una columna de los x al cuadrado, menos 4b por x, que lo pongo en la columna de las x, y menos 2 por d, que lo pongo en la columna de los términos independientes. ¿Qué hago ahora? Voy a sumar, columna por columna. La columna de más a la izquierda, bueno, ¿eso cuánto me va a dar? Me va a dar 2 por x al cuadrado más x, ¿no? Justamente el término b de x.
Después, sumando columna por columna, me queda menos 6a por x al cuadrado, más 6a menos 4b, que multiplica x, más 2b menos 2d, ¿no? Que sería el término independiente. Bueno, ¿alguien se anima a decirme cómo podría determinar a? Sí, A es el único término que está multiplicado por x al cuadrado, entonces debería ser igual a 2x cuadrado. O sea, menos 6ax cuadrado debería ser igual a 2x cuadrado. Exacto. O sea, lo que debemos hacer ahora es comparar el primer miembro con el segundo miembro. Entonces, como dijo muy bien nuestro compañero, este término en x al cuadrado está multiplicado por 2. Y acá está multiplicado por menos 6 por a. O sea que menos 6 por a, para que esto sea igual, para que el primer miembro sea igual al segundo, tiene que ser igual a 2. Lo mismo, término en x, la x en el primer miembro está multiplicada por un 1. Acá sería que 6a menos 4b tiene que ser 1. Y no tengo término independiente, por lo tanto 2b menos 2d tiene que ser un 0. ¿De acuerdo? Sí, Muy bien, entonces fíjense que nos quedaron 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Menos 6a igual a 2, entonces a es menos un tercio. 6a menos 4b tiene que ser 1. Como ya tengo a, lo reemplazo ahí. Me queda 6 por menos un tercio, menos 4b igual a 6 por menos un tercio me da menos 2. Menos 4b, eso tiene que ser 1. O sea, de ahí saco cuánto vale b. Ya tengo a y tengo b. La última ecuación me dice que 2b menos 2d tiene que ser 0. Como b era menos 3 cuartos, ya si quiero lo reemplazo. Y me resulta que d es también igual a b, menos 3 cuartos. Eso ya lo podríamos haber deducido de que menos 2b menos 2d es igual a 0. Eso quiere decir que 2b es igual a 2d, o sea que b es igual a d. Entonces ya determiné mis 3 coeficientes. Es muy importante armar bien la propuesta de solución para la no homogénea, porque si no acá se me arma el descalabro. Cuando yo sumo columna por columna, me aparecen cosas incongruentes. Es decir, no puedo determinar los coeficientes. Una vez que obtuve A, B y D, me armo la solución particular de la no homogénea. Y listo, ahora ya podemos armar la solución general de la no homogénea, que es la solución general de la homogénea más la solución particular de la no homogénea. ¿De acuerdo? Sí, sí. Muy bien. Vamos a resolver nuestra segunda ecuación de segundo orden. Como siempre, tenemos que hallar primero la solución general de la homogénea y después sumarle la particular de la no homogénea. Vamos a armar nuestra ecuación característica para armar la solución general de la homogénea. Aplicamos la resolvente. Las raíces nos dan reales y distintas, 4 y 3. Por lo tanto, armamos nuestra solución general con esa combinación lineal de esas dos soluciones linealmente independientes, e a la 4x y e a la 3x. ¿Estamos de acuerdo con esta solución? sí. Muy bien, ya tenemos entonces la primera parte del ejercicio resuelta. Ahora tenemos que hallar la solución particular de la no homogénea. Ahí marqué con una llave nuestra b de x, ¿no?
de nuevo, es una de las propuestas que aparece en la tablita de la página 172 del cuadernillo, que se refiere al método de los coeficientes indeterminados. Nos dice que cuando nosotros tenemos el caso exponencial por polinomio, una exponencial e a la alfa por x más un polinomio de orden n, en este caso el polinomio, ¿de qué orden es? 1, 0. 0. 0. Claro, no hay x, no hay x. 0. Claro. Muy bien. A veces dice uno, ¿dónde está el polinomio? ¿No? Sobre todo cuando uno por ahí tiene igualado a e a la 2 por x, ¿no? ¿Dónde está el polinomio? Y bueno, el polinomio es justamente el 1, o el coeficiente ese que multiplica, que sería un polinomio muy especial, pero sigue siendo un polinomio de grado 0, que es una constante directamente. Entonces, fíjense que acá, así como en el caso de que b de x era solamente un polinomio, teníamos que ver si la raíz, alguna de ellas era 0 o las dos eran 0, acá de lo que se trata es de determinar si las raíces son iguales a ese alfa, que multiplica la x en el exponente del exponencial. En el caso que nosotros tengamos una o dos raíces iguales a ese alfa, vamos a tener que multiplicar por el x a la h, como hicimos antes, ¿no? Es decir, cuando nosotros tenemos exponencial por polinomio, vamos a tener que proponer una exponencial del mismo exponente que la que tenemos en b de x, por un polinomio del mismo grado que tenemos en b de x, pero tenemos que tener el cuidado de multiplicar por x a la h si yo tengo en la ecuación característica una raíz igual a ese alfa. ¿Estamos de acuerdo? En nuestro caso, fíjense que nosotros tenemos una raíz igual a 4 y una raíz igual a 3. Y ahí yo tengo e a la 3 por x. Por lo tanto, tengo una raíz igual a ese alfa, una sola raíz, por lo tanto h es 1. Entonces voy a tener que armar una propuesta de solución particular que va a ser a por x por e a la 3 por x. Es decir, tengo un polinomio de grado 0, que es esa a mayúscula, y después tengo la exponencial, pero multiplicada por x a la 1. ¿Por qué? Porque justamente la raíz, la ecuación característica tiene una raíz igual a 3, que justamente me coincide con el exponente. Todo esto de nuevo, para que no se me combine el e a la 3 por x, que ya lo tenía en la homogénea, en la solución general de la homogénea, con esta propuesta de solución. Entonces, al multiplicar por x ya los aíslo, y hago que no se me fusione. Bueno, entonces, respetando las indicaciones de esta tablita, nosotros vamos a proponer como particular de la no homogénea a, que es el polinomio de grado 0, por la exponencial e a la 3x por la x. Por supuesto, el orden de estos factores no altera el producto, que sería a por x por e a la 3 por x. Y tenemos un solo coeficiente a determinar acá, que es el a. Como antes, ese coeficiente lo vamos a determinar pidiendo que esa solución particular de la no homogénea satisfaga justamente la ecuación de partida. Como bien decían ustedes antes, vamos a tener que esa solución que es i, vamos a tener que derivarla una vez y derivarla dos veces. La primera derivada, fíjense, es a por e a la 3 por x más a por x por 3 por e a la 3 por x. ¿No? ¿Qué hicimos acá? Ahí hicimos derivada del producto, ¿no es cierto? Porque tengo a por x por un lado y e a la 3 por x por el otro. Para derivar e a la 3 por x aplicamos regla de la cadena. Derivamos la derivada de e a la 3 por x es e a la 3 por x por la derivada del exponente, que es 3. Muy bien, ya obtuve i'. Ahora vamos por i segunda.
Bueno, el primer término, la derivada es 3a por e a la 3x, y después tengo de nuevo la derivada del producto. Me queda 3a por e a la 3x más 3a por x por 3 por e a la 3 por x. Simplemente hicimos derivada del producto, y ahora lo que hacemos es, bueno, este 3 por 3 que me quedó en el tercer término acá, me queda un 9a por x a la e a la 3 por x. Bueno, ya tengo i, tengo i', tengo i segunda, ahora me voy a, de nuevo a tratar de que, para determinar a, que eso sea solución de la ecuación de partida. Entonces pongo i segunda, también voy a encolumnar acá por comodidad, puse los términos de e a la 3 por x por un lado y el x por e a la 3 por x por el otro. Multiplico por menos 7 al i', porque en mi ecuación de partida tengo menos 7 por i', con toda la intención ya de ir armando mi ecuación diferencial. Entonces a i' la multiplico por menos 7 y en columno donde corresponde, ¿no? El menos 7a por e a la 3x lo pongo en la columna del e a la 3 por x. Y el menos 21a por x, el e a la 3 por x, lo encolumno con la columna donde está el x por e a la 3 por x. Y finalmente tengo que formar 12 por i. 12 por i, bueno, simplemente me queda 12a por x por e a la 2 por x. Perdón, ahí me aparece un 2 que es un 3, corrijan. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Sí, o sea, acá es un 3 en vez de un 2, yo me confundí ahí. Bueno. ¿Qué hacemos ahora? Ahora sumamos columna por columna. Entonces la columna de más a la izquierda me da la ecuación diferencial de partida, o sea, yo sé que eso me tiene que dar 2 por e a la 3 por x. La segunda columna, fíjense que me da 6a menos 7a, me da menos a por e a la 3 por x. Y la tercera columna, gracias a Dios, me da 0, porque si no me hubiera dado 0, quiere decir que hay una derivada que está mal o que he propuesto mal la solución. ¿Por qué? Porque acá yo no tengo para jugar como antes dos coeficientes, ¿no? Entonces propongo, por ejemplo, a menos b tiene que ser 0. No, acá esta tercera me tiene que dar 0, ¿por qué? Porque en la primera columna, decía, en mi b de x, yo no tengo un término en x por e a la 3 por x. ¿Se entiende? Entonces está bien que acá me haya dado 0. Y eso me va diciendo que estoy haciendo bien las cuentas. Estoy haciendo bien las derivaciones y he propuesto bien la solución particular de la no homogénea. Entonces acá directamente tengo una incógnita, aparece una sola ecuación. Comparando el 2 por e a la 3 por x con el menos a por e a la 3 por x, es evidente que ese menos a tiene que ser igual a 2, por lo tanto a tiene que ser menos 2. Y por lo tanto mi particular de la no homogénea va a ser menos 2 por x por e a la 3 por x. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno, entonces listo, ya tenemos nuestra general de la no homogénea y le sumamos nuestra particular de la no homogénea, y esa es la solución general de la no homogénea, es decir, esa es la solución de la ecuación de segundo orden a coeficiente constante no homogéneo. ¿Vamos bien? Sí. Sí, ¿Lo puede profe. retroceder, bro? Un segundito Sí. para sacarle captura a la otra diapositiva. ¿Esta? Sí, sí, gracias. ¿Listo?
Sí, profe. Bueno, el ejercicio 3, fíjense que es un verdadero falso, ¿no? Dice, para resolver una ecuación diferencial del tipo Bernoulli se utiliza la sustitución z igual a y elevado a la 1 menos m, con el objetivo de obtener una ecuación diferencial homogénea. ¿Qué les parece? Falso, ¿no? La idea es resolverlo como una lineal, ¿no? Claro, o sea, la sustitución va bien, pero esa sustitución no la transforma en una homogénea, sino en una lineal. O sea, en una Bernoulli yo voy dando algunos pasos, ¿no? Primero divido por i a la m, entonces ahí me aparece z igual a 1 a la menos m como la sustitución que yo tengo que hacer. Después tratamos de que parezca z', entonces derivamos z', o sea, uno va aplicando como una receta, pero la idea siempre es que yo tengo que terminar en una lineal que depende de la z. Resolver esa lineal en z por el método de Lagrange del factor integrante, y finalmente volver a mi variable original, que es la y. Entonces este enunciado sería falso porque la idea es transformarla en una lineal. ¿De acuerdo? Sí. Vamos al... Dice el segundo verdadero o falso, dice que la ecuación diferencial que tenemos allí es homogénea. ¿Qué tendríamos que hacer para verificar si esto es verdadero o falso? Tengo que hacer la sustitución, evaluar en tx y t sub i. Muy bien. Tenemos que ver de armarnos esta misma función, digamos, segundo miembro, lo llamo f, lo calculo en t por x, t por y. Y veo si estas sustituciones me terminan dando f de x, y. Eso significaría que este campo escalar que yo tengo ahí es es un homogéneo de grado 0. Pero ¿qué pasa? Cuando yo reemplazo la x por t por x, la y por t por y, fíjense que en el numerador puedo sacar factor común la t cuadrado, pero en el denominador puedo sacar factor común solamente t. Entonces t cuadrado dividido t me da t, o sea, no me queda un t a la 0. Este t a la 1 me indica que esta función, o este campo escalar de dos variables x e y, no es una homogénea de grado 0, sino que es una homogénea de grado 1. ¿Está bien? Entonces a esta no la voy a poder resolver aplicando el método de la homogénea. Profe, una pregunta. Sí, Micaela. ¿Esa ecuación no es exacta también? ¿No se puede justificar diciendo que es exacta? Porque admite función potencial. Bueno, ¿qué pasaría ahí, Micaela? Que hay veces que una ecuación diferencial es las dos cosas. Es homogénea y es exacta a la vez. Entonces, si vos te diste cuenta que es exacta, yo no hice la cuenta, pero suponiendo que es exacta, no la podría justificar del todo diciendo que no es homogénea porque es exacta. Porque ya te digo, una misma ecuación diferencial puede responder a dos formas. Por ejemplo, puede ser homogénea y puede ser exacta. O puede ser, qué sé yo, lineal y puede ser variable separable. Entonces, en ese caso, uno la podría resolver por cualquiera de los dos métodos y seguramente uno de los dos métodos es más fácil que el otro. Por eso debería ver cuál de los dos métodos es. Si vos determinaste que esta ecuación es exacta, no estaría justificando del todo que no es homogénea. ¿Se entiende lo que digo? Sí.
Ahí está, profe, gracias por la aclaración. O sea que la mejor forma de justificar que no es homogéneo sería haciendo esto, reemplazando el f de t, x y ti. Sí, sí, aplicando, digamos, la teoría de la homogénea. O sea, cuando nosotros definimos en teoría la homogénea, la definimos de este modo, diciendo que si está escrita así, esa expresión tiene que ser una homogénea de grado 0. Y si está escrita en forma paisada, digamos, a lo largo, con los diferenciales, tengo una P por el diferencial de X, más una Q por el diferencial de Y, esa P y Q tienen que ser homogéneas de igual grado. Son dos formas de escribir la homogénea, y de las dos formas, o tanto numerador como denominador, tienen que ser homogénea de igual grado, o bien toda esta ecuación escrita de este modo, tienen que ser homogénea de grado 0. ¿Está bien? Profe, gracias. No, de nada. Bueno, y dice, bueno, fíjense que acá va a jugar un poco con la interpretación geométrica de una familia de soluciones de la de de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Fíjense que dice, si la solución general de una ecuación diferencial son todas rectas paralelas crecientes, entonces su familia de trayectorias ortogonales es también un conjunto de rectas crecientes. ¿Qué les parece? Imagínense que nosotros tenemos todas rectas de pendiente creciente, que es la familia, digamos, de soluciones generales. Ahora, las trayectorias ortogonales, ¿cómo son respecto de la familia de ecuaciones diferenciales? La familia de soluciones de la ecuación diferencial. Son perpendiculares entre sí. Son perpendiculares. Entonces, fíjense, nosotros sabemos que la familia de soluciones de una EDO y su familia de trayectorias ortogonales se cortan en ángulo recto en cada punto del plano. Si mi solución general de la ecuación diferencial es del tipo m por x más c, con m mayor que 0, es evidente que la EDO que tiene esta familia de soluciones es y' igual a m. O sea, si yo la integro me vuelve a dar la recta, ¿no? Este es un paso adicional que yo hice, pero para que ustedes vean que si la familia de soluciones generales son rectas de pendiente creciente, como esta que yo dibujé acá, estas rectas verdes, la familia de trayectorias ortogonales va a tener que tener sí o sí pendiente decreciente. ¿Por qué? Porque van a ser esas. ¿Se entiende? Es decir, lo vemos gráficamente. Fíjense, las rectas naranja que yo dibujé acá son perpendiculares a las rectas de pendiente positiva. O sea, estas rectas van a tener pendiente negativa. ¿Se capta porque es falso? ¿Ustedes cómo podrían justificarlo? Podrían justificarlo así gráficamente. Es decir, si las rectas si la familia de soluciones son rectas de pendiente creciente, o son rectas paralelas crecientes, es decir, de pendiente positiva, ahí lo expresé bien. Si son todas rectas que van creciendo, es decir, pendiente positiva, entonces la familia de trayectorias ortogonales deberán ser rectas, pero de pendiente negativa. Y es más, yo digo, si las rectas verdes tienen pendiente y', que en este caso es m, las trayectorias ortogonales, por lo que nosotros sabemos de geometría y por la definición de trayectorias ortogonales,
va a tener que tener pendiente la recíproca cambiada de signo. Es decir, va a tener que ser menos 1 sobre m, la pendiente de esas rectas que yo pinte de naranja para que sean perpendiculares a las verdes. ¿Se capta la idea? Profe, o sea que acá podemos justificar o con la gráfica mostrando las pendientes que tienen que ser perpendiculares, o Sí, así haciendo la ecuación, por ejemplo, de la pendiente y haciendo menos 1 sobre m. exacto. En un caso sería como una justificación gráfica, y en el otro caso sería una justificación ya más apelando a la consigna 622 del cuadernillo, ¿no? Ahí un poco te demuestra esta cuestión, que te dice que la ecuación diferencial de las trayectorias ortogonales es para este caso particular que nos propuso este ejercicio, y' igual a menos 1 sobre m. Esa sería la ecuación diferencial de las trayectorias ortogonales. Cuando yo la integro, fíjate que me da rectas que tienen pendiente menos 1 sobre m. Es decir, son exactamente las rectas de color naranja perpendiculares a las verdes, ¿no? La consigna 622 simplemente les enseña a encontrar la ecuación, o le enseña a encontrar la ecuación diferencial cuya solución es la familia de las trayectorias ortogonales. Pero gráficamente ya estaría bien, ¿no es cierto? Yo me imagino toda recta que van subiendo, o sea, con pendiente positiva. Yo digo, nunca las trayectorias ortogonales, o sea, las curvas que son perpendiculares a esa familia de soluciones, van a tener pendiente también positiva. ¿Se entiende? Y profe, ¿se entiende? Bueno, y finalmente el último verdadero o falso nos propone esto para que determinemos si es verdadero o falso. Dice, según el método de los coeficientes indeterminados, para la ecuación y segunda menos 4i igual a 2 por x menos 1 por e a la 2x, la solución que debe proponerse debe tener la forma a por x al cubo más b por x al cuadrado, todo ese paréntesis por e a la 2x. Bueno, acá en el aire no podemos hacerlo. ¿Qué debemos hacer para ver si esto es verdadero? Se plantea la ecuación característica, se buscan las raíces, Muy bien, y como el polinomio es de grado 1, después lo tengo que multiplicar como tengo las raíces igual a 2 por x cuadrado. perfecto. Como este es el caso polinomio por exponencial, yo lo que tengo que ver es si en las raíces, las raíces de la ecuación característica tiene alguna o las dos raíces iguales a 2, que es el coeficiente que multiplica la x en el exponente del e a la 2 por x, ¿no? Y bueno, justamente la ecuación característica, fíjense que es r al cuadrado menos 4, acá estaba, no es 4 por i', sino 4 por i, entonces ahí me aparece el 4, sin la r, ¿no es cierto? Entonces r al cuadrado igual a 4, o sea que r1 y r2 van a ser ¿Eso no, está sí, mal? sí, sí. Acá yo tengo una, Porque va a ser sí, el valor absoluto de r igual a la raíz de 4. sí, 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 O sea que sería más y menos 2 las raíces. sí, espere que lo corrijo. Muy bien. No corregir.
Ahora sí. Ahora sí. Bueno, muy bien. Me queda r cuadrado igual a 4. O sea que si r vale 2, me da. Y si r vale menos 2, como menos por menos en mat, también me da 4. Entonces, las dos raíces son r1, 2 y r2, menos 2. Entonces, tengo una de las raíces iguales a ese 2 que me aparece acá en el exponente del exponencial. Entonces R1 igual a 2, R2 igual a menos 2, o sea que H vale 1. Por lo tanto se propone un polinomio completo de grado 1 por la exponencial por la x elevado a la 1. Si las dos raíces hubiesen sido igual a 2, ahí sí esto hubiera sido verdadero. Pero como tengo una sola raíz igual a 2, me queda multiplicado por la x. Entonces me quedaría a por x al cuadrado más b por x que multiplica a la e a la 2 por x. ¿Está bien? Sí, profe. Entonces, bueno, acá la clave es decir, bueno, r al cuadrado igual a 4, no es que tengo una raíz igual a 2 y se terminó. Tengo una raíz igual a 2 y una raíz igual a menos 2. Entonces, h en este caso, según nuestra tablita, como tengo una raíz igual a ese alfa, que en este caso es 2, tengo que multiplicar por x a la h, o sea, x a la 1. ¿Bien? ¿Se entendió este ejercicio? Sí, profe, se entendió. Bueno, ¿alguna duda respecto a lo que hemos visto? ¿Más o menos quedó claro? No, se entendió bien, profe. Por mí no, Bueno, Humberto. bueno. Perfecto. De todas maneras, siempre es conveniente que ustedes lo vuelvan, si no lo han hecho, lo vuelvan a hacer solas al ejercicio, para ver qué duda ocurre, si aparece alguna duda. Va a quedar esto grabado, Lucía lo va a subir al aula, o va a poner el link, y también seguramente vamos a subir algún documento con las resoluciones. Bueno, me despido entonces, hasta la próxima. Bueno, profe, gracias. Hasta Nos luego. vemos. Vamos. Hasta Gracias, luego. profe. Chao, nos vemos. Nos vemos, Humberto, gracias. Nos vemos, gracias.